Para hablar de incontinencia fecal, pues tenemos que empezar con fisiología de la defecación y generalidades de incontinencia fecal. Hablando de fisiología de la defecación, es importante tener en reposo una integridad anatómica anorrectal, una sensibilidad conservada, un tono, es decir, una presión en reposo del esfínter anal presente. Este es involuntario, está dado 70% por el esfínter anal interno, 30% por el esfínter anal externo. Un ángulo rectonal de 90 a 105 grados, está dado por el músculo puborectal. Una contractilidad conservada está dada por el esfínter anal externo. ¿Qué pasa durante una defecación fisiológica? Porque en esos meses ella Necesitamos tener solamente tenía una materia y pues ella quería aprender más. Porque quién sabe Por favor, qué. apague su micrófono. Yo estaba en la universidad. Gracias. Adelante, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Entonces, necesitamos tener una integridad anatómica, es decir, una adecuada distensibilidad, que esto nos va a permitir tener una adecuada distensibilidad rectal, una sensibilidad rectal conservada, lo que nos va a permitir una percepción defecatoria. Necesitamos tener un tono adecuado que va a decir que va a disminuir durante la defecación. Un ángulo rectonal que debe aumentar, esto va a estar dado por una relajación del músculo puborectal y un aumento de la presión rectal, que esto nos va a dar la propulsión. A su vez necesitamos una adecuada relajación del esfínter anal externo y todo esto nos va a dar un gradiente rectonal favorable para que se pueda realizar una defecación. ¿Cómo definimos incontinencia fecal? Según el consenso de Roma 4, se define incontinencia fecal al paso involuntario recurrente de evacuaciones a través del canal anal en pacientes de mayor o igual a 4 años de edad. Esto debe estar presente en los últimos 3 meses y no se considera a moco o flatos. Tiene que ser materia fecal aquella que tiene un paso involuntario. ¿Cómo la vamos a clasificar? Como incontinencia fecal pasiva, es decir, pacientes que tienen incapacidad de retener la materia fecal, es decir, una evacuación inadvertida. El paciente se mancha, se levanta en la mañana en la cama, está manchado o está en el trabajo y tiene estos episodios de incontinencia. Y tenemos la incontinencia fecal de urgencia. Son pacientes que tienen incapacidad para contener la materia fecal. Es decir, el paciente lo percibe, pero no logra llevar al baño. ¿Qué pasa ahora en la incontinencia fecal? Brevemente, la fisiopatología, hablábamos que teníamos que tener una adecuada integridad anatómica. ¿Qué pasa en pacientes que tienen un prolapso de órgano pélvico, que tienen intususcepción rectal o que tienen enteroceles? Bueno, estos pacientes pueden tener una alteración en la percepción sensorial, es decir, estar sintiendo ese prolapso como si fuera materia fecal y todo el tiempo estar teniendo un deseo de defecar, o pueden ser rectoceles muy grandes, lo cual permite no censar adecuadamente al recto. De igual manera, estos prolapsos o esta patología del piso pélvico puede causar neuropatía de nervio pudendo, que a su vez causa hipotonía del esfínter anal, o pueden causar obstrucción, lo que nos va a causar estreñimiento y a su vez diarrea por rebosamiento y por ende incontinencia fecal. Hablando del tono, hay pacientes que pueden tener un tono más bajo de lo normal, es decir, hipotonía. Ese es el mecanismo principal en incontinencia fecal pasiva. Esto puede estar dado por patología muscular, neuropatías o daño propiamente del esfínter anal interno, sobre todo. Hablando de sensibilidad, tenemos que tener una sensibilidad conservada. Si tenemos hipersensibilidad rectal, es decir, un recto que siente de más, entonces estos pacientes pueden manifestarse como incontinencia fecal de urgencia. Y por ende, hiposensibilidad rectal son pacientes que pueden tener estreñimiento y a su vez diarrea por rebosamiento que causa incontinencia fecal. El ángulo rectonal, si este ángulo se encuentra alterado por hipotonía del músculo puborectal, puede haber incontinencia fecal de urgencia, ya que el control de este músculo tiene un componente voluntario.
También pobre aumento de la presión rectal, es decir, una pobre propulsión nos puede causar estreñimiento. Esto a su vez, diarrea por rebosamiento e incontinencia fecal. Y por último, una alteración en la contractilidad, es decir, en el esfínter anal externo, pacientes que tienen hipocontractilidad. Esto es el mecanismo principal en incontinencia fecal de urgencia, que es la contracción voluntaria máxima, que es algo voluntario. Hablando de epidemiología en incontinencia fecal, ¿qué tan frecuente es la incontinencia fecal? Para responder a esta pregunta les presento el trabajo, este trabajo que es una revisión sistemática y metaanálisis de 80 estudios, 548,316 pacientes, predominando el sexo femenino, con una edad media de 52 años. Tenemos una prevalencia agrupada de incontinencia fecal del 8%. ¿Qué tenemos en población mexicana? Es poca la información que tenemos. Les presento este estudio del doctor López Colombo, el estudio Sígame del doctor Remestroche, en el cual tenemos prevalencia del 1.8 al 2.8% y en el estudio Sígame de 4.7%. Pero, ¿qué hay con el adulto mayor? La prevalencia en el estudio de MAC y colaboradores que les presentaba en un inicio, en menores de 60 años es del 4.9%. Y en pacientes de más de 60 años, esta prevalencia es de 9.3%. O sea, aumenta considerablemente, siendo inclusive un factor de riesgo independiente para incontinencia fecal. Edad mayor o igual a 60 años nos da una razón de momios de 1.75. Situaciones especiales. Adultos mayores hospitalizados, esta prevalencia aumenta 18 a 33%, pacientes con asistencia en casa del 38% y pacientes que viven en casas de asistencias del 50 al 70%. Otro punto importante a mencionar es que generalmente no viene sola. La incontinencia fecal viene acompañada de incontinencia urinaria en el 26 al 29% de los casos. Porque es más frecuente en el adulto mayor la incontinencia fecal. Son pacientes que tienen mayor prevalencia de sarcopenia. La sarcopenia es factor de riesgo independiente, 3 veces más el riesgo de presentar incontinencia fecal. Mayor comorbilidades, por ejemplo, pacientes con diabetes de larga evolución, la razón de momios es de 3.5, pacientes con patología lumbosacra de 2.54 a 7.37, dependiendo del grado de afección. Pacientes con enfermedades neurodegenerativas y demencias de 1.84, pacientes con cirugía anal de 2.3, pacientes con patología de piso pélvico de 1.9. Aunque no tenemos la asociación para colitis microscópica, la prevalencia de incontinencia fecal en colitis microscópica, que es una enfermedad del adulto mayor, es del 26.3%. Y el antecedente de radioterapia pélvica también nos da una razón de momios de 2.2. Y así podemos seguir sumando comorbilidades que son mucho más frecuentes en el adulto mayor. ¿Qué respecto a la clasificación? Es importante clasificarlo. Hay diferencias clínicas, diferencias en los métodos diagnósticos, diferencias en tratamiento. La respuesta es sí. Ya sabemos que en geriatría hay muchísimas escalas, muchísimas clasificaciones. Pues sí, la clasificación de la incontinencia fecal viene a ser algo más que hay que agregar a este expediente. Les mencionaba que tenemos incontinencia fecal pasiva e incontinencia fecal de urgencia. ¿Por qué es importante clasificarlo de esta manera? Hay diferencias clínicas. Para esto les presento este trabajo prospectivo. 46 pacientes del sexo femenino, 46% con incontinencia de urgencia y 54% con incontinencia pasiva. Una edad media en el grupo de urgencia de 62 años y en la pasiva de 63 años. Los pacientes se valoró la severidad y la calidad de vida de la incontinencia fecal con las escalas de St. Mark's, BAESI y FIQOL, y se les hizo manometría anorrectal. ¿Qué encontramos? Bueno, los pacientes con incontinencia pasiva son los pacientes que tienen peor calidad de vida y mayor severidad de incontinencia fecal. También encontramos en los resultados de manometría anorrectal que hay una diferencia en el mecanismo fisiopatológico de estos pacientes. Los pacientes con incontinencia pasiva tienden a tener menor presión en reposo, tienen hipotonía. Los pacientes con incontinencia de urgencia tienden a tener hipocontractilidad, es decir, una menor presión en la contracción voluntaria máxima voluntaria. Respecto al tratamiento,
Les presento este trabajo, en el cual un trabajo prospectivo de 100 pacientes, de nuevo más frecuente el sexo femenino, se les realizó terapia de biorretroalimentación anorrectal y encontraron que los pacientes con incontinencia fecal de urgencia tenían una respuesta del 55%, mientras que los pacientes con incontinencia fecal pasiva solamente respondían 8.3%. Es decir, los pacientes con incontinencia fecal de urgencia responden mejor a la terapia de biorretroalimentación anorrectal. De igual les presento como evidencia de terapias de segunda línea este estudio de neuroestimulación percutánea del nervio tibial posterior, un trabajo prospectivo, 100 pacientes, 88% del sexo femenino, con edad media de 58 años, 12 sesiones con neuroestimulación y que encontraron la incontinencia fecal de urgencia, de nuevo responde mejor a la neuroestimulación que los pacientes con incontinencia fecal pasiva. Respecto al diagnóstico, es importante hacer un buen interrogatorio. Los pacientes acuden por otro malestar. Es probable que el paciente que acude a consulta nos diga que viene por diarrea, que viene por proctalgia, que viene por distensión, nos va a decir exceso de gas, otros síntomas. Ya cuando revisamos al paciente nos encontramos que trae un apósito, nos encontramos que trae pañal, nos encontramos que tiene dermatitis asociada a incontinencia, preguntamos dirigidamente y nos encontramos con que el motivo de consulta era una incontinencia fecal, pero sigue siendo un tema tabú y le cuesta trabajo, tiene un impacto socioemocional en estos pacientes y les cuesta trabajo expresarlo, por lo que es importante tener una adecuada empatía, rapport y utilizar sinónimos de incontinencia como accidentes, manchado, pérdidas. Otro punto importante en el interrogatorio es evaluar el hábito defecatorio e identificar imitadores. Y aquí hay dos grandes imitadores. Uno es la diarrea. Muy frecuente que estos pacientes se les aborde y se les estudie como diarrea crónica, que la diarrea crónica puede ser la causa de la incontinencia fecal o puede ser un gran imitador y nunca fue una diarrea crónica y todo el tiempo estuvimos ante una incontinencia fecal. De igual manera, el estreñimiento crónico es otra causa frecuente, ya que el estreñimiento crónico nos puede causar diarrea por rebosamiento y esta diarrea por rebosamiento. Ser diarreas de gran volumen, con mucha frecuencia, tienden a causarnos esta incontinencia de tipo urgencia. ¿Cómo podemos evaluar esto? Un diario de la defecación es una herramienta práctica y excelente que se puede llevar a la consulta. Les pongo aquí un ejemplo práctico de un diario de la defecación, en el cual les pongo un paciente que refiere que el 14 de mayo a las 6 de la mañana tuvo una evacuación, Bristol 6. Esto fue inadvertido, no hubo urgencia, no logró evacuar en el inodoro e inclusive esta evacuación lo despertó por la mañana. El mismo día, a las 2 de la tarde, tenemos otra evacuación, Bristol 7, que también fue inadvertida, no hubo urgencia, no fue en el inodoro, fue después de comer, pero el paciente ya tenía pañal. Esto nos da claramente la historia clásica de una incontinencia pasiva. Les pongo aquí otro ejemplo de un paciente que refiere que el 3 de mayo tuvo una evacuación Bristol 2. No fue inadvertida, no hubo urgencia, fue en el inodoro y le dijeron que tenía síndrome de intestino irritable, tomó trimebutina, tomó bromuro de pinaverio. Su próxima evacuación vuelve a ser hasta el 8 de mayo. Otra vez Bristol 1, 2, no es inadvertida, es en el inodoro. Después, hasta el 14 de mayo, tenemos una evacuación donde fue componente 1, 2 y 7 de Bristol. Fue en el inodoro, no fue inadvertido, pero como ya tuvo evacuaciones de consistencia Bristol 7, ahora se toma racecadotril y el paciente vuelve a tener otra evacuación posteriormente el mismo día, de igual manera consistencia Bristol 7 y vuelve a tomar racecadotril. Y observamos que esta primera evacuación, Bristol 7, no fue en el inodoro. Esto nos está hablando de una diarrea por rebosamiento, más o menos una incontinencia de urgencia. Hay que integrar la sospecha diagnóstica a las comorbilidades. Es muy frecuente encontrar en el adulto mayor insuficiencia pancreática exócrina, neuropatía, daño lumbar, colitis microscópica. Preguntar si los pacientes tienen antecedente de colecistectomía, pueden tener ya un componente también de diarrea por mala absorción de ácidos biliares. Si tienen síntomas urinarios, si son mujeres que han tenido histerectomía, múltiples partos, probablemente tenga un prolapso también de órgano pélvico que pueda estar potenciando esto. Fármacos, probablemente el paciente está con ISRS que le causan diarrea.
antecedente de radioterapia. Entonces hay que unir todo esto. Pues si tenemos una insuficiencia pancreática exócrina y no la tratamos, probablemente nunca vaya a mejorar esa diarrea crónica, por ende no vaya a mejorar esta incontinencia fecal de urgencia. Y no tenemos que tratar la incontinencia fecal, sino quitar esta insuficiencia pancreática exócrina. Lo mismo con colitis microscópica y con diarrea por mala absorción de ácidos biliares. Es importante el tacto rectal. A la inspección hay que identificar dermatitis asociada a incontinencia, clasificarlo por YADID o EMPOP. La sensibilidad y el reflejo anocutáneo, hay que evaluar la sensibilidad por cuadrantes y si está ausente o presente el reflejo anocutáneo. En tacto rectal podemos identificar defectos desde un tacto rectal, reportarlo por cuadrantes o manecillas del reloj. Tono basal, si es normo, hipo, hipertónico, contracción voluntaria máxima, es decir, le pedimos al paciente que apriete como si quisiera aguantarse las ganas de hacer del baño, vemos si es normo, hipo o hipercontráctil, y en el pujo valoramos que hay una adecuada contracción abdominal, una relajación del músculo puborectal y del esfínter anal. De igual manera, si hay una adecuada o inadecuada coordinación. Basta la clínica y bastan los criterios de Roma 4 para el diagnóstico en incontinencia fecal. Si hay algo que están de acuerdo las guías y los consensos de esto, que es la guía europea, el grupo de Londres y el consenso mexicano sobre incontinencia fecal. Y es todo paciente con incontinencia fecal necesita manometría anorrectal. Es suficiente en el adulto mayor, específicamente les pongo el contexto, un paciente CATS-B, MOCA 18, mala red de apoyo, ya usa pañal porque tiene incontinencia urinaria, le dimos el diario de síntomas y no lo ha contestado. Es probable que este paciente nos dé la vuelta y no sepamos si verdaderamente es una incontinencia fecal de urgencia, es una incontinencia fecal pasiva, o es un paciente con diarrea crónica, o es un paciente con estreñimiento y con diarrea por rebosamiento. Entonces, es necesario entender por medio de estudios de fisiología anorrectal qué está pasando y ponerle nombre y apellido a esa incontinencia fecal. ¿Y por qué manometría anorrectal, no de fecografía, electromiografía u otros estudios de fisiología anorrectal? El consenso de Londres nos va a clasificar los trastornos anorrectales como arreflexia rectoanal, trastornos del tono, contractilidad, trastornos de coordinación rectoanal y trastornos de sensibilidad rectal. Aquí es muy importante poner atención en los trastornos del tono y la contractilidad. Vamos a tener pacientes con hipotonía y contractilidad normal. Estos pacientes son pacientes donde lo que está afectado es primordialmente el esfínter anal interno. Son pacientes que se van a manifestar como incontinencia fecal pasiva. Después tenemos pacientes con tono normal e hipocontractilidad. Estos son pacientes con esfínter anal externo, afección del esfínter anal externo e incontinencia fecal de urgencia. Y después tenemos pacientes con ambos componentes, con hipotonía y con hipocontractilidad. Estos pacientes generalmente tienden a tener una afección dual, ¿no? Del esfínter anal interno y el esfínter anal externo. En trastornos de la sensibilidad podemos tener pacientes con hiposensibilidad rectal, donde se manifiestan como estreñimiento, hiposensibilidad rectal limítrofe, se manifiestan como estreñimiento, e hipersensibilidad, se manifiestan como urgencia evacuatoria e incontinencia fecal de urgencia. Es importante utilizar esta clasificación y utilizar estudios de fisiología anorrectal porque vamos a poder entender la etiología de la incontinencia fecal y de esta manera poder brindar un tratamiento adecuado. ¿Qué otras pruebas diagnósticas? Hablando de recomendaciones de manometría anorrectal, ultrasonido endonal, de fecografía, el consenso europeo nos dice que se debe hacer en pacientes con incontinencia fecal refractarias a primera línea terapéutica. Sin embargo, nos dice que sigamos las recomendaciones del consenso de Londres. ¿Y qué nos dice el consenso de Londres? Todo paciente con incontinencia fecal necesita manometría anorrectal. Esto con nivel de evidencia C1 y de manera unánime por todos los integrantes del consenso. ¿Qué otros estudios? El ultrasonido endonal, la de fecografía, ¿cuándo solicitarnos desde un inicio? Si en un paciente con múltiples partos con instrumentación, episiotomía, cirugía anal, probablemente hagamos un ultrasonido endonal de primera instancia, que sospechamos que hay un defecto. Si tenemos pacientes con adultos mayores, múltiples partos, síntomas urinarios, antecedentes de cirugía pélvica, probablemente también una defecografía nos puede ayudar a saber si hay prolapso de órganos pélvicos u otra patología de piso pélvico. Hablando de tratamiento de primera línea,
Medidas generales, las recomendaciones higiénico-posturales y dietéticas de ingesta de agua mayor o igual a 1.5 litros de agua al día, fibra hidrosoluble de 25 a 30 gramos al día, dieta FODMAP, evitar café y endulzantes artificiales, control de peso, suspensión del tabaquismo y educación, hacer una rutina evacuatoria y ergonomía de la defecación. Hablando de la evidencia de dieta FODMAP, les pongo este trabajo retrospectivo, 65 pacientes con incontinencia fecal, de nuevo, otra vez más frecuente el sexo femenino, edad media de 62 años, quien se les dio dieta FODMAP. Y encontramos que la dieta FODMAP es una excelente opción terapéutica en incontinencia fecal. Vemos que el 35.7% refirió una respuesta completa, 40.5% una respuesta del 50 al 74%, y en total observamos que más del 60% tuvo una adecuada respuesta a la dieta FODMAP. Medicamentos, es poca la evidencia y su utilidad. Les pongo este ensayo de 80 pacientes, sexo femenino en 32% de los casos, Cilium y loperamida. Y encontramos que tanto loperamida como Cilium son efectivos para tratar incontinencia fecal sin alguna diferencia significativa entre ambos fármacos. Por lo tanto, el Consejo Europeo nos da la recomendación de que si la consistencia es mayor o igual a Bristol 6, se puede utilizar loperamida o Cilium plántago como tratamiento en la incontinencia fecal. Y ante refractariedad a medicamentos y a medidas generales, referir al paciente a un experto. Otra de las medidas de primera línea es prevención de dermatitis asociada a incontinencia. Es poca la evidencia que hay. Tenemos este estudio que es el que se cita para dar esta recomendación, ¿no? Desde Cooper y colaboradores, donde los emolientes Oxidate Zinc fueron superiores al agua y al jabón, sin diferencia en marcas comerciales. Entonces es algo también a identificar temprano y tratar de manera oportuna. ¿Por qué manometría anorrectal en todos los pacientes con incontinencia fecal? Hablando de hipotonía y hipocontractilidad, son pacientes con mala respuesta y probablemente tengamos que mejorar otros puntos. Si el paciente tiene insuficiencia pancreática, mejorarlo. Si el paciente tiene colitis microscópica, mejorar. Si el paciente tiene una proctosigmoiditis asociada a radioterapia, mejorar esto. Si tiene alteración en la sensibilidad, bueno, mejorar esa hipersensibilidad rectal. Pero el tono es algo que es un mal pronóstico en terapia de biorretroalimentación anorrectal. Pero tenemos el caso de los pacientes con tono normal e hipocontractilidad. Estos son pacientes con muy buena respuesta a la terapia de biorretroalimentación anorrectal, donde el punto a mejorar es la contractilidad, es decir, la capacidad que tenga el paciente voluntaria de aumentar su contracción voluntaria máxima. Y tenemos los pacientes con hipotonía e hipocontractilidad, donde tienen buena respuesta y el punto a mejorar también es la contractilidad del esfínter anal. En sensibilidad, si el paciente tiene hiposensibilidad rectal, hiposensibilidad rectal limítrofe, esto le está causando estreñimiento y el estreñimiento nos está causando diarrea por rebosamiento con incontinencia fecal, el tratamiento va a ser disminuir el umbral sensitivo. Esto puede ser por medio de terapia de biorretroalimentación anorrectal o por electroestimulación tibial posterior o intrarrectal. Y en el caso de hipersensibilidad rectal, donde hay urgencia e incontinencia fecal, el tratamiento va a ser mejorar, aumentar ese umbral sensitivo por medio de terapia de biorretroalimentación anorrectal. ¿Qué he estado diciendo esto de biorretroalimentación anorrectal? ¿Qué es? Esta es una terapia de fisiología pélvica dirigida por electromiografía o por manometría anorrectal. Vamos a tener una fase activa donde el paciente se le da retroalimentación de fisiología anorrectal visual, sensitiva y auditivo-verbal. Son terapias de 60 minutos, se dan cada 2 semanas hasta completar 4 a 6 sesiones y se dan también ejercicios de reforzamiento en casa entre cada sesión. Posteriormente se puede o no ofrecer una fase de reforzamiento a las 6 semanas de haber concluido, a los 3, 6 y 12 meses de haber concluido las 4 o 6 sesiones iniciales. ¿Y qué vamos a mejorar con esta terapia? Podemos mejorar la contracción voluntaria máxima del paciente, la fatigabilidad y la capacidad de sostenimiento del esfínter anal y la sensibilidad rectal. ¿Cómo se hace?
se pueden utilizar dispositivos de electromiografía, como el que vemos del lado izquierdo blanco, o sondas de manometría anorrectal. Esto es muy pequeño, estamos hablando que una sonda de manometría anorrectal, su diámetro es de 4 milímetros, no es un estudio que duela, no es un estudio que moleste, obviamente es un estudio incómodo, mas no es un estudio que cause mayor malestar al paciente. ¿Qué es lo que va a ver el paciente? Pues puede observar estos trazos que observamos aquí, donde el paciente tose y vemos cómo aumenta la actividad de electromiografía, o le pedimos al paciente que contraiga voluntariamente y vemos cómo aumenta la actividad de la electromiografía, le pedimos que relaje, le pedimos que vuelva a apretar. De igual manera puede ser por medio de manometría anorrectal, donde aquí vemos en la escala de colores, al azul es menos presión, hacia el rojo es más presión. Le pedimos al paciente que haga una contracción voluntaria máxima y vemos cómo aumenta la presión, o lo vemos acá en manometría convencional, un trazo basal, le pedimos que apriete el paciente y vemos cómo aumenta. Esto lo ve el paciente. Puede parecer muy complejo, pero hay otras medidas un poco más simples. Les pongo aquí el ejemplo. El paciente le pedimos que haga una contracción y aumenta. A su vez podemos registrar los miligramos de mercurio de presión que está generando el paciente. Aquí observamos, le pedimos al paciente que apriete y de igual manera vemos cómo se cierra el círculo. De esta manera nos aseguramos que el paciente está realizando los ejercicios de fisioterapia pélvica de manera correcta y podemos ir midiendo este aumento gradual en su contracción voluntaria máxima. ¿Por qué biorretroalimentación y no fisioterapia convencional? Les pongo este estudio donde comparan ambos tratamientos y observamos que los pacientes con terapia de biorretroalimentación anorrectal tienen una mejoría significativa en comparación con los pacientes que solo se les da fisioterapia pélvica no dirigida con biofeedback, y observamos que también disminuye considerablemente los episodios de incontinencia fecal semana en comparación con los pacientes que solo se da fisioterapia pélvica. Fisiológicamente también observamos que los pacientes con terapia de biorretroalimentación anorrectal aumenta considerablemente su presión de contracción voluntaria máxima en comparación con los de fisioterapia pélvica. Por lo tanto, la terapia de biorretroalimentación anorrectal mejora los síntomas y mejora los mecanismos defecatorios en comparación con la fisioterapia pélvica sin biorretroalimentación. ¿Quién responde mejor? Ya les había presentado este estudio previamente. ¿Quién es el candidato ideal? Aquel paciente con incontinencia fecal de urgencia. Otra cosa que hacemos en la terapia de biorretroalimentación es mejorar la sensibilidad. Les presento este estudio donde se valoró la sensibilidad y la contracción voluntaria máxima y podemos ver una mejoría considerable en los respondedores respecto a sensibilidad en comparación con los no respondedores. Cuando observamos la contracción voluntaria máxima, observamos que es mayor el beneficio respecto a sensibilidad. Por lo tanto, el reentrenamiento en la sensibilidad rectal fue más significativo que la contracción voluntaria máxima. Tratamiento de primera línea. En conclusión, ¿qué recomendación nos da el consenso? Fisioterapia pélvica o biorretroalimentación. Cualquiera de las dos. Sin embargo, es más efectiva la terapia de biorretroalimentación anorrectal, ya que es el único modificador fisiopatológico en comparación con las otras medidas terapéuticas. Tratamientos de segunda línea. ¿Qué hacemos con esos pacientes que no responden a las medidas conservadoras, a la terapia de biorretroalimentación anorrectal? No quirúrgicos, tenemos la electroestimulación tibial posterior, la cual puede ser percutánea o transcutánea. Les presento este trabajo donde comparan justamente percutánea y transcutánea y placebo a quien les colocaban el aparato, pero no prendían la electroestimulación. Y encontramos que únicamente la electroestimulación tibial posterior percutánea funciona en incontinencia fecal. Por lo tanto, como medida de segunda línea no quirúrgica, la estimulación percutánea del nervio tibial posterior es la única recomendación o la única terapia que podemos recomendar en estos pacientes. Hablando de manejo quirúrgico, se puede utilizar la neuromodulación sacra, que es superior a la neuroestimulación tibial posterior. Esfinteroplastías secundarias en pacientes que fallen a primera, segunda línea no quirúrgica y que la lesión haya sido en agudo, o sea, menor a 1 año. Esto va a ser muy raro en un adulto mayor. Pacientes se pueden someter a colostomía, es muy poca la evidencia, pero se puede considerar ante la solicitud del paciente o refractariedad a cualquier otro procedimiento.
a todos los procedimientos, perdón. No se recomienda inyección de sustancias formadoras de volumen. Pero ¿qué respecto al adulto mayor? Este consenso europeo también nos da un apartado de recomendaciones en el adulto mayor. Casos de asistencia, este estudio donde fueron 112 pacientes, asistencia en baño, rehabilitación, agua, alimento, y que encontraron sin impacto en episodios de incontinencia, pero una mejoría en el toileting fecal, es decir, en todas las modificaciones del estilo de vida que hacía el paciente, todo lo que tenía que modificar al momento de querer llevar a cabo su defecación. La aplicación de medidas generales con asistencia son efectivas en población geriátricas. Y recomendaciones, medidas generales con asistencia deben ser consideradas. Cremas de barrera, otra vez, prevención de la dermatitis asociada a incontinencia fecal. Y considerar terapias de primera y segunda línea no quirúrgicas. Y ellos establecen la recomendación de no aplicar medidas quirúrgicas en adultos mayores. Por lo tanto, el tratamiento, pacientes adultos mayores, primera línea, asistencia defecatoria, terapia farmacológica, prevención y atención temprana de dermatitis asociada a incontinencia fecal, más menos terapia de biorretroalimentación anorrectal. Y como segunda línea, neuroestimulación del nervio tibial posterior de tipo percutáneo. Para llevar a casa, los adultos mayores son el grupo con mayor prevalencia de incontinencia fecal. Es importante diferenciar incontinencia fecal, diarrea crónica y diarrea por rebosamiento, sobre todo en este grupo de población. Iniciar abordaje por clasificación de incontinencia fecal, es decir, de tipo urgencia o pasiva. Estudio de elección, manometría anorrectal. Tratamiento idealmente debe ser dirigido por los hallazgos de la manometría anorrectal. El tratamiento de elección es la terapia de biorretroalimentación anorrectal, identificación temprana de dermatitis asociada a incontinencia y evitar el tratamiento quirúrgico en este grupo de pacientes. Muchas gracias por su atención y quedo atento a dudas o preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Adelante. Nadie, todo el mundo, ¿todos bien? Buenas noches, doctor. Arturo Novoa, una pregunta. ¿Cuántas sesiones necesitaría nuestro paciente de biorretroalimentación para, pues, cumplir con el ciclo? ¿O son varios ciclos? Ahí sí desconozco cómo se llevó a cabo esta rehabilitación. Muchas gracias por tu pregunta, Arturo. Importante, primero identificar si tu paciente es buen candidato a la terapia de biorretroalimentación anorrectal. Si vemos un paciente que tiene hipotonía, más que o sea, más incontinencia fecal pasiva con hipotonía en vez de hipocontractilidad, si vemos que tiene un pobre reflejo de la tos, si vemos que tiene factores de riesgo para una neuropatía nervio pudendo, por ejemplo, yo te diría, inclusive desde un principio no lo voy a referir porque sé que ese paciente probablemente falla la terapia. En aquellos que sí son candidatos a la terapia, lo que nos marca el consenso de la Asociación Americana de Neurogastroenterología y Motilidad Digestiva sobre biorretroalimentación anorrectal y los consensos de incontinencia fecal propiamente, son 4 sesiones. Si a la 4ª sesión tenemos mejoría, podemos ahí parar. Y ya citamos una vez al año para reforzamiento o a los 6 meses. Si tu paciente, y nos podemos extender hasta 6 sesiones. Si a la 6ª sesión no hay mejoría, ese paciente no va a responder a terapia de biorretroalimentación anorrectal. Entonces, siendo precisos, de 4 a 6 sesiones para saber si el paciente va a responder o no. Ese es el límite. Aquí hay una pregunta, doctor. Dice, ¿la mesalazina en trastornos de absorción funciona? El tema de la mesalazina es un tema interesante. Más que en absorción, hay un grupo de pacientes que lo ven más, es más frecuente en justo el grupo de población que atiende
que atienden ustedes, que es la enfermedad diverticular con un componente de colitis segmentaria asociada a enfermedad diverticular. Entonces, son pacientes con enfermedad diverticular que tienen afección de colitis segmentaria, pueden manifestarse como incontinencia fecal y ellos tienden a mejorar con la mesalazina. La evidencia va creciendo. Es poca, pero va creciendo. Creo que en ese grupo de población específicamente se beneficiarían. Y hablando en temas de absorción, creo que ahí es más que tratar, buscar qué nos está causando la mala absorción, ¿no? Si el paciente tiene algún componente de mala absorción de ácidos biliares, de algún componente de insuficiencia pancreática exócrina, o sea, más que ir a tratar directamente la mala absorción, buscar la causa, que a veces es muy complejo y tardado, pero pues puede ser la solución. Otra pregunta, doctor. ¿Las cremas que mencionó deben contener algún componente especial de las que recomendó o alguna que recomiende? Mi recomendación sería referir al dermatólogo. El artículo que citan y los comentarios que menciona el consenso europeo es que no hay diferencia en marcas. Mencionan que cualquier emoliente, específicamente el único componente que mencionan es óxido de zinc, pero creo que lo correcto sería de nuestra parte identificarlo de manera temprana y referirlo a dermatología. Ok, otra pregunta, doctor. Dicen, en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿se recomienda por una temporalidad particular? O sea, en algún tiempo. La respuesta va a ser rápida, o sea, si estamos utilizando loperamida o Cilium, la respuesta la vamos a ver en 2 semanas. Si en 2 semanas no tenemos respuesta, definitivamente hay que escalar inclusive menos, o sea, la respuesta debería ser casi inmediata. Yo creo que el lapso a dar serían 2 semanas. Si no tenemos mejoría, probablemente sí referir a algún experto en piso pélvico, ya sea neurogastroenterólogo, cirujanos de colon y recto con experiencias, con especialidad en piso pélvico, uroginecólogos con experiencia con alta especialidad en piso pélvico, y empezar ya con el abordaje y los tratamientos de segunda línea. Otra pregunta, doctor. Dice, en un adulto mayor con incontinencia reportada como que termina la evacuación y posteriormente refiere evacuaciones residuales en ropa interior al salir del baño, ¿sería incontinencia pasiva? O sea, el manchado posterior a una evacuación tiende a hablarnos, o sea, son pacientes que generalmente tienen un componente de hipotonía. Sí, puedes tenerlo también con pacientes de urgencia, o más bien la hipotonía y la hipocontractilidad no está peleado con la incontinencia pasiva y con la de urgencia, ¿no? Más bien, o sea, hablando fisiológicamente, eso que nos menciona puede ser un componente más de hipotonía que de hipocontractilidad y de sensibilidad rectal también. Los pacientes con hipersensibilidad rectal quedan con esta sensación de querer evacuar. Pacientes con prolapsos de órgano de piso pélvico también tienden a tener con esta sensación de querer evacuar constantemente y siguen con este pujo que nos puede estar causando estas fugas, ¿no? Lo mismo con la diarrea por rebosamiento. La doctora Flor Ávila le manda muchos saludos y se acuerda de cuando era residente en el López, en su R1 y R2. Igualmente, un saludo y un fuerte abrazo a mi maestra. Otra pregunta, doctor. ¿Qué dosis de Cilium, plántago y de loperamida recomienda? La dosis de Cilium plántago sería prácticamente lo mismo que utilizamos ese es el suplemento de 25 a 30 gramos de Cilium, o sea, una cucharada al día. Y hablando de loperamida, después de la primera evacuación, o sea, el mismo protocolo que utilizamos en diarrea, una tableta y podemos dar hasta 4 tabletas. Sin embargo, en pacientes adultos mayores, tendría un poco de cuidado con loperamida, me iría más por Cilium y vuelvo a lo mismo. Si no respondemos en 1 o 2 semanas, probablemente ya progresar a la terapia propiamente del piso pélvico. Pero desde 1 a 4 tabletas de loperamida y Cilium, la misma dosis que utilizamos con suplemento y con estreñimiento, no una cucharada.
En pacientes con demencia Alzheimer, ¿qué tipo de tratamiento recomienda? Pacientes con demencia de tipo Alzheimer sería con ellos específicamente ver si es un componente de estreñimiento, tienden más hacia el componente de estreñimiento, entonces creo que es importante ver que no es un estreñimiento con diarrea por rebosamiento, y la otra es ver que no tengan componente de hiposensibilidad rectal. Entonces mi respuesta ahí sería dirigir la terapia según lo que encontremos en los estudios de fisiología anorrectal, pero por frecuencia y por lo reportado irían más hacia el lado de estreñimientos, probablemente estar bien seguros que no sea una incontinencia asociada a esta diarrea por rebosamiento, ya sea por hiposensibilidad rectal, por estreñimiento de tránsito lento, ya lo que encontremos, tratar dirigidamente, ¿no? Si es un componente de estreñimiento, tránsito lento asociado a Alzheimer, prucaloprida, si es hiposensibilidad rectal, electroestimulación. Ok, hay otra pregunta, doctor. ¿Hay descrito algún tipo de manejo paliativo para la incontinencia fecal? Está descrito, no lo mencioné, viene, si gustan revisarlo, viene en este consenso que fue algo de lo que más cité en la presentación, pero están los sistemas de irrigación. Los sistemas de irrigación, el único grupo de población que dan la recomendación absoluta a tratar, o sea, a utilizar, son los pacientes con daño medular, incontinencia fecal de daño medular. Entonces, sistemas de irrigación es una de las medidas que se podría decir paliativas. La colostomía, es muy poca la evidencia y puede sonar muy agresivo, inclusive hay recomendaciones hasta para estreñimiento, pero si no hay ninguna otra medida y el paciente lo desea, puede ser otra opción que se podría decir paliativa, un poco invasiva a mi punto de vista, pero esas serían las dos terapias y los cuidados generales, ¿no? O sea, la asistencia y prevenir y tratar la dermatitis asociada a incontinencia. Ok, hay otra pregunta, doctor. ¿Qué recomendaciones podría dar en pacientes que tienen antecedentes de abuso sexual al momento de realizar la manometría y la terapia de biorretroalimentación? Es un tema muy controversial. Sí nos vienen, o sea, no vienen en los consensos como tal, pero si revisamos bibliografía, artículos de revisión, sí te mencionan que eso es lo que debes de interrogar y considerar. Hay un trastorno de la defecación que está estrechamente asociado al abuso, y no solamente sexual, abuso sexual, físico, por evitación, etcétera. O sea, cualquier evento adverso en la infancia, que son los trastornos de la defecación de tipo disinergia. Entonces, sus pacientes tienden a tener disinergia. Entramos en algo controversial. Vamos a hacer la manometría anorrectal, probablemente pues, puede ser molesto para el paciente, pero una disinergia tipo 1, por ejemplo, es un trastorno defecatorio casi 100% conductual. O sea, tiene muy buena probabilidad de curarse con la terapia. Entonces, probablemente creo que ahí trabajar en conjunto con psicología y considerar beneficio de realizar la terapia. Ok, otra pregunta. En los adultos mayores con síndrome de inmovilidad, ¿qué tratamiento recomendaría? Creo que aquí sería, sobre todo, seguir la recomendación que dan en el consenso de la asistencia. La asistencia, la prevención de dermatitis y inmóvil, o sea, tiene inmovilidad, pero ahí valoraría la capacidad cognitiva. Si el paciente tiene inmovilidad, pero nos puede seguir las indicaciones y entiende la manometría no rectal, probablemente la hago. Si el paciente tiene un componente de hipersensibilidad, lo puedo mejorar sin problema, o sea, podemos mejorarlo sin problema. O si tiene una cuestión de tono o contractilidad, que el paciente pueda seguir las indicaciones de la terapia, la podemos hacer sin ningún problema. El estudio es prácticamente sencillo, o sea, el paciente se pone en decúbito lateral izquierdo y se introduce la sonda. No es muy complejo para el paciente, pero sí debe entender y poder seguir nuestras indicaciones. Creo que esa sería mi respuesta. O sea, todas las medidas generales, agregar la asistencia, la prevención de dermatitis y considerar si hay algún punto terapéutico
por parte del estudio de fisiología de anorrectal. ¿En estreñimiento asociado a Parkinson existe alguna recomendación? Poca evidencia, creo que lo importante aquí, al igual que en incontinencia fecal, hay que ponerle nombre y apellido al estreñimiento. No, o sea, si estamos ante un estreñimiento de tipo tránsito lento, que podemos diagnosticarlo por medio de pruebas con marcadores radiopacos, por medio de gamografía, por medio de pruebas de aliento, probablemente ese paciente va encaminado a medicamentos como la prucaloprida, que actúan en el tránsito intestinal y colónico. Si el paciente es por parte de una hiposensibilidad rectal, de nuevo, electroestimulación. Entonces creo que más bien es ponerle nombre y apellido al estreñimiento, ¿no? O sea, que puede ser estreñimiento crónico funcional, estreñimiento ocasional, síndrome de intestino irritable subtipo de estreñimiento, hiposensibilidad rectal, trastornos de la defecación, estreñimiento orgánico por patología orgánica pélvica, estreñimiento de tránsito lento. O sea, son todos los tipos de estreñimiento. Entonces, ver qué está causando y tratarlo. Otra pregunta, doctor. ¿Existe alguna contraindicación para el uso de la terapia de biorretroalimentación? Contraindicación absoluta, como tal, no. Algo que vemos mucho, y eso ya es opinión personal, muchas veces se refieren pacientes, por ejemplo, con discapacidad auditiva o visual o cognitiva, que no pueden seguir mis indicaciones o que no pueden ver en la pantalla las imágenes. Son pacientes que no puedo brindarles la terapia, ¿no? La electroestimulación, sí, pero ahora estamos hablando que la electroestimulación única, exclusivamente me va a ayudar en aquellos que tengan hiposensibilidad rectal. Entonces, creo que hablando de los pacientes del grupo que atienden en geriatría, creo que valoraría eso más que una contraindicación como tal. La sonda es muy pequeña, es flexible, o sea, riesgo de perforación, riesgo no es una contraindicación absoluta. Otra contraindicación relativa sería fisuras. Muchas veces vemos a los pacientes que vienen, más que por incontinencia, por estreñimiento, pacientes que vienen con fisura anal, con dolor. Tratamos la fisura anal y reprogramamos la terapia en 4 a 8 semanas que haya mejorado la fisura, ¿no? Este es otro también hallazgo con el que nos tendemos a encontrar. Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Pues Sí, muchísimas si me permiten, buenas gracias. noches, una pregunta más. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Doctor, me gustaría que me platicara aquí qué papel juegan los antidepresivos tricíclicos en este padecimiento. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu pregunta. Creo que el antidepresivo tricíclico, la neuromodulación es todo un arte de manejo, y los invito a revisar el consenso de neuromoduladores que acabamos de publicar en la Asociación Mexicana en la Revista Mexicana de Gastroenterología. El antidepresivo tricíclico nos puede ayudar en aquel paciente probablemente que tenga algún trastorno funcional, ahora conocidos como trastornos de la interacción intestino irritable. Son pacientes con intestino irritable subtipo diarrea, que además tenga incontinencia. Probablemente el antidepresivo tricíclico me va a ayudar con dolor, me va a ayudar con diarrea, ¿no? Entonces, creo que aquellos pacientes con trastornos de la interacción intestino-cerebro con diarrea, llámese síndrome de intestino irritable subtipo diarrea, llámese diarrea funcional, trastorno intestinal inespecífico con componente de diarrea, la amitriptilina, mipramina o cualquier tricíclico sería una excelente opción. Y sobre todo cuando se acompañe con dolor también. Otro grupo a beneficiarse, pacientes con componente de proctalgia, llámese, por ejemplo, más que proctalgia, una neuralgia del trigémino, perdón, una neuralgia del nervio pudendo. Ellos tienden a tener dolor de origen neuropático y tienden a tener incontinencia. Entonces, la parte del dolor probablemente la vamos a ayudar mucho con un neuromodulador como los tricíclicos. Y si hay un componente de diarrea, pues nos va a ayudar también a frenarlo un poco y le va a ayudar indirectamente
con la incontinencia asociada a la neuropatía de nervio pudendo. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Entonces, ahora sí, doctor, muchas gracias por su excelente ponencia. No, muchas gracias a ustedes, doctora. Quedamos a la orden, cualquier otra duda o pregunta. Gracias.